Buenas noches, bienvenidos al live de hoy. Como todos los lives voy a esperarme un poquito en lo que van llegando los demás mientras les voy contando de qué trata este espacio. Bueno, bienvenidos, estoy estrenando pizarrón, estoy en un escenario. La idea no es que sean todos los lives hoy así. El live de hoy me es muy importante. De hecho también es el único live que voy a subir directo a YouTube, porque esta información a mí me es bien importante. Sirve para que puedan saber en qué parte están, en qué proceso están, porque hay muchas preguntas de cómo sé que voy creciendo, cuál es el camino, cómo sé, si medito 5 horas estoy creciendo, si nunca me enojo estoy creciendo, si leo 5 libros estoy creciendo, si nunca he terminado una relación en mi vida estoy creciendo. Entonces sé que hay demasiada inquietud de por dónde va el camino. Entonces el live del día de hoy lo vamos a estar haciendo con respecto a este libro. Se enfoca con Rogers, el proceso de convertirse en persona. Entonces prácticamente les voy a dar con todo mi conocimiento y con toda mi experiencia, pero me voy a basar principalmente en las investigaciones de Rogers, que es alguien justamente que estudiaba el desarrollo humano. ¿Cuántas personas van conectados para saber si ya empezamos? 4. ¿Sabes? Entonces igual voy a estar esperando que lleguen unos 6, 7, 10 para arrancar. Recuerden, en cualquier momento y sobre todo en el live de hoy, de hecho hoy es el primer live donde tengo como público, si por ahí se escuchan que hay ruidos y todos ellos son ellos. Ellos van a estar haciendo preguntas, pero también todas las preguntas que ustedes vayan teniendo, por favor, háganmelas. Me es bien importante sus preguntas, todo eso. Y ya en cuanto vaya acabando la idea, Natalie me va a hacer el favor de ir leyendo sus preguntas y todos los comentarios que vayan teniendo. ¿Cuántos vamos hasta ahorita? Sí, pues bueno, empecemos. Bienvenidos los que estén. ¿Quién no ha salido ahí que se conecta tal? Dice JCB que dice hola. Jamie, hola, mucho gusto. Qué gusto que estés por aquí. Nia Olicón dice que no alcanza a ver el libro, entonces si lo puedes acercar para que vea cómo Claro, es. Jess. Es este libro, El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers. Sale pues. Para esto, este proceso de Rogers lo divide en mis plumones 7 etapas. Entonces podríamos llamar que vamos a tener aquí, por ponerlo de alguna forma, como la madurez. Son etapas de crecimiento, vamos a llamarle como etapas de madurez. Y aquí la inmadurez. Entonces tenemos la etapa 1, es cierto, la etapa 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1. Y vamos a ir evolucionando. ¿Con qué vamos a ir evolucionando? Con nuestra experiencia, con el crecimiento, con todo eso. ¿Duda? Sale pues. JCB dice que solo se ve tu cara, pero sale realmente todo a cuadro, entonces ¿me podrías decir cómo lo ves, porfa, Jay? No entendí. ¿Yo sigo? Bueno. Pero sale realmente. Ya somos 9. Empecemos con la etapa 1. En la etapa 1 de crecimiento, no, quiero poner ciertas características que son las importantes que van a ir creciendo. Tiene que ver con constructos. Está mi borrador. Constructos. ¿Qué son los constructos personales? Son como las paradigmas, las ideas que tengas de ti mismo,
las ideas que tienes a través del mundo, los hombres son así, las mujeres son así, el dinero se gana de esta forma, yo me siento de otra forma, yo soy alguien valioso, ya soy alguien inútil, Dios es tal cosa, no es tal cosa. Todas esas ideas que se tienen de forma mental le vamos a llamar constructos. Entonces vamos a ir viendo que conforme alguien vaya evolucionando, se relaciona con sus constructos de formas distintas. La otra forma, vamos a ver que son las relaciones. Dependiendo en el nivel de madurez que estemos, nos relacionamos de forma diferente. La otra bien importante, se lo voy a poner en mayúsculas porque es importante, son los sentimientos. Y el penúltimo tiene que ver con la responsabilidad. Por último, vamos a tener la autopercepción. ¿Qué es esto? Relaciones es la forma en la que generas tus relaciones personales. Sentimientos es cómo los vives, cómo te llevas con tus sentimientos y cómo te relacionas con tus sentimientos y emociones. Y responsabilidad, no me refiero a si haces las cosas correctas, si siempre respondes ante tus problemas, es qué tanto respondes a tus propias emociones, qué tanto respondes a tu propia experiencia, qué tan responsable, o sea, qué tanto control, qué tan bien puedes estar ante las adversidades. Lo voy a ir explicando con cómo eso va a ir transformándose en el paso del tiempo. Y por último, la autopercepción, cómo se miran a sí mismos. Esto los voy a dejar aquí porque en cada una de las 7 etapas lo vamos a ir viendo. Empezamos. ¿Hasta ahorita hay alguna pregunta? Les empiezo a explicar. Etapa número 1. Entonces, la etapa número 1, vamos a decir que son las personas que están empezando un proceso de crecimiento o tienen un proceso de crecimiento hasta ahorita nulo. Apenas están naciendo en un desarrollo personal. ¿Cómo van a ser estas personas? Vamos a ver que en la madurez, las personas que tienen gran madurez están relacionados con la vida. La vida tiene que ver con movimiento. Por lo tanto, alguien que tiene un gran proceso personal tiene un movimiento interno. ¿Qué significa eso? Se transforma constantemente, se va descubriendo, sabe que el día de hoy no es el mismo que el del día de ayer. Por lo tanto, la principal característica de las personas, voy poniendo en rojo en qué etapa voy. La principal característica de las personas en la etapa número 1 es que ellos sienten que ya no hay mayor crecimiento personal. Ya saben cómo son, creen conocerse perfectamente a sí mismos, creen saber cómo son, creen saber cómo funciona el mundo y creen que ya son lo que son. Son gente que dicen, toda la vida he sido así, es que así soy yo. Oye, pero tengo una duda de cómo funciona el mundo. No, el mundo funciona así. A donde vayas, el mundo es así. Si se fijan, si voy a primero los constructos, tienen ideas muy claras de cómo funciona el mundo. Y esas ideas no se cuestionan. Para ellos no son ideas que tienen. Para ellos son hechos reales de que así es la vida. Ellos no cuestionan si podrían no ser enojones. No. Su temperamento es ser enojones, según ellos. Su forma, Dios es así y no se cuestiona. La vida es así. El que no tranza no avanza. Y eso no está, dicen, a donde voltees, el que no tranza no avanza. Entonces, para estas personas, en la etapa número 1, la rigidez los caracteriza. Creen conocerse a sí mismos, nunca tienen problemas. Son personas que no tienen problemas porque no saben hablar de sí mismos. Tienden a tener como la sensación de que está mal hablar de uno mismo. Porque, pues, qué aburrido hablar de uno mismo. Entonces es gente que habla siempre de cosas externas. Ya sea de chismes, ya sea de política, ya sea de religión, ya sea de algún partido de fútbol, de soccer, de voleibol, del Super Bowl, de lo que sea.
pero sus conversaciones siempre son de hechos externos. Si por alguna curiosidad tienen que hablar de sí mismos, hablan como, pues es que como que uno cuando se siente triste, pues se va con los amigos, ¿no? Pero ni siquiera son problemas, son cosas normales de la vida. Estas personas por lo regular nunca buscan un proceso personal y nunca buscan desarrollo, porque ellos ya están seguros de cómo es el mundo. Ya saben qué es el amor, saben cómo funcionan las cosas, saben quiénes son y creen conocerse a sí mismos. A sí mismos se experimentan sin problemas y sin cambios. Son las personas que consideran un halago que te dicen, wow, es que no has cambiado. Pero no es que se refieran a la apariencia física, no se refieren a la juventud. Porque para ellos las personas son lo que son y no cambian. No conciben que haya un proceso de evolución y entonces ven el mundo de forma estática. Sus relaciones, como ellos ya saben cómo son y cómo funciona el mundo, tienen relaciones posiblemente funcionales. Pero sus relaciones nunca van a compartir intimidad, porque al ser personas que no saben hablar de sentimientos, su lenguaje emocional y sentimental se reduce a 2 palabras, bien y mal. Y por lo regular, el bien y el mal se resuelve con el tiempo. Al mal tiempo darle prisa. No hay nada que resolver adentro, no hay emociones que expresar, no hay contradicciones, no. El mundo ya funciona de tal forma. Ellos se viven por lo regular como que el mundo interno no depende de ellos. Las cosas no dependen de ellos, porque ellos ya saben cómo es el mundo. Si las cosas funcionan mal, es problema de México o es cosa y no es nada más, tienen que esforzarse más. Pero hay una ceguera completa a un mundo interno. No tienen ni idea de que pueden trabajar de forma interna, ¿sí? O sea, son los que le echan la culpa a todo. Hay 2 formas de mirarse. O los que le echan la culpa a todo, o los que creen que si sale bien depende de lo que hacen, no de lo que son, no de lo que sienten, no de lo que expresan, sino de lo que hacen. Porque pueden decir, es que el dinero cuesta trabajo, y entonces sí sabe que depende de ellos, pero creen que solo es trabajar a lo loco. Entonces el chiste es que tienen ideas muy claras de las cosas, y pueden culparse o a sí mismos o a los demás, pero no ven que haya un proceso formal, y mucho menos como de evolución. Es como un, o soy flojo, tienden a ser muy radicales. Los puntos medios son bien difíciles de encontrar para ellos. La autopercepción es completamente rígida. Ellos ya saben quiénes son, cómo viven y lo que son. Y nadie les va a venir a enseñar algo de ellos porque ellos ya saben quiénes son. ¿Por acá? Lo de los constructos es la idea que te van cimentando tus papás para que tú seas de adulto. Los constructos, muchos nacen de los introyectos, que es lo que nos estás diciendo, pero de donde salgan los constructos son las ideas que tienes acerca del mundo. Son, los hombres son así, las mujeres son así, yo soy así, el mundo es así. Son las creencias que tienes acerca de todo lo que te rodea, acerca de todo. Cada creencia que tienes acerca de algo forma un constructo. ¿Sí contesto? Sí. Bien, entonces, ¿por acá sí te contesté? Salvo. Vamos a la etapa número 2. Las personas que están en la etapa 2. ¿Qué es lo importante en la etapa 1? Dice Chuy que lo estás descalabrando. Todo un gusto, Chuy. Tenemos idea de que entonces el número 1 es la persona que solamente tiene creencias cuadradas y de ahí no se permite ver más adelante. Absolutamente. Para la persona en el estado número 1, sus creencias no las identifica como creencias. Ellos no creen que son creencias. Para ellos son hechos reales, objetivos de cómo funciona el mundo. Ellos no creen, ellos no identifican que tienen una creencia de Dios. Para ellos Dios es un hecho inamovible. Ellos no tienen la creencia de que si son buenos o malos. Para ellos son buenos. Ellos no tienen la creencia de que son enojones. Ellos son enojones.
¿Me van siguiendo? Sí. Dice Chuy, ¿los constructos son ideas creadas por mí desde mi experiencia? Algunos sí, otros son introyectados como lo que nos decía por acá Patti. Otros los vas, sí, formando con tu experiencia. Los constructos pueden salir de tu experiencia, de introyectos acerca de los familiares, asuntos inconclusos, emociones no acomodadas. Es cualquier cosa que te dé una idea acerca de ti mismo, del mundo y de todo lo que existe. ¿Hay otra? Dice Isabel que lo que decía hace un momento son las creencias, y también Isabel dice las creencias pueden ser lo que nos enseñan desde niños nuestros padres. Es correcto. Todas esas creencias le vamos a llamar constructos. Se les llama constructos porque a través de ellos construyes tu experiencia. Algo también bien importante. En la etapa 1 todavía, y también en la 2, de hecho esta se empieza a quitar por ahí de la 3, 4, la gente no vive la experiencia en el momento. En vez de vivir su experiencia, es como si tuvieran unos lentes que traen todas las cosas del pasado y no ven lo que está pasando ahorita. Ven lo que sus ideas, lo que sus constructos le dicen de lo que está pasando ahorita. Y entonces, si la primer novia que tuvieron les fue infiel, no ven a la persona que tienen enfrente y dicen, está haciendo lo mismo que mi exnovia, no, seguramente me quiere ser infiel. Ellos no viven, en vez de vivir la experiencia y sentirla, se la pasan calificando todo lo que pasa en referencia a sus ideas y en referencia a su pasado. Son personas que viven en su pasado, no en su presente. No experimentan, no sienten. Cosifican y clasifican según sus constructos. La forma para ellos, la directriz de vida de estas personas, nunca van a ser sus sentimientos. ¿Por qué? Porque ni siquiera existen. No existen los sentimientos para ellos. Ellos van a tomar decisiones con respecto a sus ideas. Antes de cualquier decisión se van a preguntar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Jamás van a preguntarse qué siento, qué será lo más amoroso para mí. Esa pregunta en la persona número 1, 2 y 3 es inexistente todavía. Vamos a las personas número 2. Prácticamente las personas número 2 son igualitas. La única diferencia es que empiezan a tener un lenguaje un poquito más amplio de sentimientos. En vez de bien y mal, ya hablan de, pues es que a veces uno está triste. Jamás van a poner en el yo estoy triste. Jamás se van a hacer cargo de sus sentimientos. Pero al menos ya aumentó su lenguaje emocional. Y también van a empezar a hablar más fluidamente de sus experiencias. Antes se hablaba de cualquier cosa externa, se llama mercadeísmo. Ahora acerca de lo que sea. Aquí en el 2 ya van a empezar a hablar de, es que cuando uno se siente triste, es que sí, fíjate, cuando te sientes solo, las personas 2 ya hablan más, pero nunca van a hablar de sí mismos. Y si les preguntas quién es uno, van a decir, pues bueno, o sea, uno cualquiera. Poderlo poner en ellos también, cabrón. ¿Por acá? Justo era eso, que qué pasaría con una persona en esa etapa 2 si yo llego y le digo, oye, pero es que tú te estás refiriendo a ti. Te dicen, bueno, yo cualquiera. Te dicen, sin aceptar su propio sentimiento. Exacto. En la etapa 1 no existen los sentimientos. En la etapa 2 podrían llegar a existir, pero nunca en ellos. Lo ven, pero no lo pueden vérselo. Reconocen que ya hay emociones en el mundo. Y medio les afecta. Son personas que te dicen, es que mi mamá se siente triste y se siente angustiada porque ha vivido esto y esto. Son personas que ya pueden ver la experiencia en las demás personas, pero en ellos todavía no lo ven. Les cuesta mucho trabajo y les dices, ¿y tú qué sientes? No, o sea, yo estoy bien, pero me preocupa mi papá porque pues él, pues fíjate que lo acaban de jubilar. Entonces ya tienen, del 1 al 2, la única diferencia
es que empiezan a hablar un poco más, pero no de ellos. Empiezan a hablar un poco más de la experiencia, pero de los demás, y ya no a forma de chisme. Esa es la diferencia. Los unos, si hablan de las experiencias, siempre van a ser a modo de chisme. El 2 ya al menos sabe que hay como un involucramiento personal. Saben que hay como que la gente se puede llegar a sentir triste, angustiada. Los unos no llegan a eso. Los unos siempre es que ¿de qué se preocupan? La vida es fácil, no sé de qué se angustian. Para los unos nunca pasa nada. Y todos los problemas son hechos que están sucediendo, pero realmente nunca los afectan. Siempre te van a decir, no, estoy bien. O no, sí estoy mal ahorita. Pero no pasan de ahí. No hay ni sentimientos, ni mundo interno, ni registro de sensaciones, ni nada de eso. Concretizo. La única diferencia entre la etapa 1 y el 2 es que el 2 ya habla de experiencia, pero nunca de la experiencia propia. Ya habla de sentimientos, pero nunca va a reconocer sentimientos en él o en ella. ¿Dudas de esta etapa? Por acá. A ver, ¿cómo una persona que está en la etapa 1, o sea, que no reconoce sentimientos, puede por sí mismo llevarse o llegar a la etapa 2? ¿Qué necesita saber o qué necesita concientizarte en qué? Excelente pregunta. Esa es de las cosas que el autor que estamos estudiando, Carl Rogers, menciona que son de los grandes misterios del universo. Por regular que he visto, son personas que requieren estar cerca de la muerte, que requieren que les dé cáncer, que requieren perder a su familia, que requieren cosas bien fuertes para darse cuenta que algo está pasando. Estas personas no piden ayuda porque para ellos las cosas son como deben de ser. Y ellos están bien, ellos no tienen problema. El mundo es de esta forma. Entonces ellos no reconocen que hay un proceso, no reconocen que pueden crecer. Entonces tu pregunta es bien importante. Pero tristemente no se les puede ayudar desde afuera. Me gusta mucho lo que dice el autor. El autor dice que es imposible tener éxito en terapia con estas personas. Porque no importa la calidad del terapeuta, los constructos de la persona son muy rígidos y ellos son incapaces de ver el mundo, porque como dije, ven a través de los lentes que tienen. Entonces ellos no pueden ver el mundo, ellos solo pueden ver sus creencias que tienen del mundo. ¿Contesto tu pregunta? Sí, gracias. Cuando empieza la posibilidad que existe desde afuera, es cuando estas personas se empiezan a sentir con una confianza plena, que está bien difícil que sientan eso, que empiezan a sentir con una confianza plena y que pueden empezar a desplegarse. Dice el autor que pueden empezar a hablar más de cosas que les importan, y es cuando ya hablan de los demás. Es que fíjate que mi hijo, pues, yo creo que está angustiado porque no pudo entrar a la universidad, pero hasta ahí, esa es su máxima expresión emocional. ¿Sí contestó? Sí. Por acá. Jay dice, ¿cuál sería el mejor proceso para que el 1 llegue al 2? Que esté al borde de la muerte, que se le muera alguien que ama, que se le rompa una pierna. Regularmente para salir de la etapa 1 de fijeza, se requiere un golpe tan fuerte para la persona que tenga que romper y que sus constructos no le alcancen. Pero eso es bien difícil porque ellos están seguros de cómo funciona el mundo. Entonces es bien difícil que alguien salga de la etapa 1. ¿Sí? Chuy dice, un amigo decía que él no necesitaba terapia. Por azares del destino terminamos en una fiesta, él y yo juntos, y nos quedamos solos un tiempo. Empezamos a hablar y me decía, ¿por qué las personas sienten miedo? Y yo le decía, ¿quién tiene miedo? Pues yo no, pero ¿por qué otros sienten miedo y así con otras emociones? ¿Eso es un 2? Estuve hablando con él como 4 horas, pero después de esto me decía, o sea, es que yo sí tengo miedo, pero solo es cuando bla bla y no sé qué hacer. ¿Cambió? ¿Pasó de 1 a 2 o solo fue un lapsus de luz? No, esa persona sí.
yo en lo que te voy conociendo, Chuy, si alguien habló contigo, no es un 1. Entonces me parece que te encontraste un 3. Ni siquiera un 2, te encontraste a un 3. Los 3 son bien desconfiados, pero ya pueden hablar de sí mismos. Si te fijas, esta persona te costó 4 horas ganarte su confianza, pero ya que te ganaste su confianza, ya te habló de que él sí llega a sentir miedo en algún momento de la vida, pero lo logro poner en él. O sea, él no es ni 1 ni 2, él ya está en un 3. Lo curioso es que aún los 3 se cuidan demasiado. Entre más arriba estemos, entre más 1 o 2 estemos, más miedo da la intimidad. Un 1 no se abre ni con su pareja, el 2 tampoco, el 3 puede empezar a pensar en abrirse con sus amistades, con sus parejas, pero nunca asumiéndolo completo. Entonces me parece que te encontraste un 3, Chuy. ¿Alguna otra pregunta? Solo dice Jay que... Pero si eso los hace más rígidos. Claro, por eso la característica. Entre más estén arriba, entre más 1 o 2, el 1 es absolutamente rígido, el 2 es poquito menos rígido, el 3 ya empieza a flexibilizarse, el 4 está en plena crisis. Y voy a seguir explicando. Paso del 2 al 3. Etapa número 3 de Rogers. Estas personas ya empiezan a hablar de su experiencia. Jamás en primera persona, jamás como si ellos lo vivieran. Siempre son como objetos alejados. Es justo lo que estabas describiendo, Chuy. Hay gente que dice, pues es que, pues uno pues se llega a sentir triste, pero ya no te hablan del papá o de la tía nada más. Obviamente van a seguir hablando de eso. Ya te empiezan a hablar de sí mismos y pueden llegar a nombrar algún sentimiento en ellos. Por eso te digo que esta persona era 3, Chuy. Porque ya pueden hablar de que sí sienten algo, pero toda expresión de sentimientos va a venir acompañada con una sensación de vergüenza. Es como, siento culpa, sentí tristeza. Y nunca van a decir que un 3 nunca va a decir sentí tristeza. Pues es que sí, a veces como que se siente tristeza. Entonces, el 3 ya tiene una expresión emocional. Ya al menos maneja tristeza, alegría, enojo o melancolía. Y ya, bien y mal, por supuesto. Pero cada vez que diga un sentimiento y que asuma que tiene que ver con él, no que asuma que es suyo, que tiene que ver con él, va a haber una sensación de vergüenza. A estas personas les avergüenza sentir. Y al mismo tiempo van a notar, el 3 ya es capaz de reconocer que sus constructos no son hechos. Sus constructos no son para todo el mundo. Pero todavía son completamente incapaces de desafiarlos y muchísimo menos de transformarlos. Ejemplo de esto, de los constructos. Son personas que dicen, sí, ya sé que todas mis ex son infieles, pero bueno, así me toca. Dios me castigó que a mí todas me tienen que ser infiel. Entonces ya saben que no es una realidad objetiva para todo el mundo. Saben que es algo que tiene que ver con ellos, pero todavía no hay una capacidad de desafiarlo, de cambiarlo. Apenas reconocen que el mundo no es así, pero su mundo sí es así. Por acá. Un 3 puede ser que te diga, es que yo siempre tengo mala suerte, es que la vida me pega, o sea, sí, como que echándole la culpa a todo. Sí, esos son expresiones de un 3, pero no las va a poner en primera persona, a menos que tenga muchísima confianza. Va a poner, es que la vida le pega fuerte a la gente, ¿no? Lo ponen en todos y en nadie. Ya si le preguntas te van a decir, pues sí, como que me pega fuerte. Entonces sí, ya reconocen sus constructos como constructos, pero no los pueden mover. Por acá. Es esa pena que sienten por empezar a sentir sentimientos, ¿de dónde sale? Justamente de la inmadurez, porque ellos recuerden que vienen de un proceso donde creían conocerse. Entonces esas cosas que salen son desconocidas.
Y como todas vienen de un ego muy formado, ego me refiero a esa sensación que tienen de conocerse, les da vergüenza reconocer que no se conocen, les da vergüenza reconocer que no tienen control de sí mismos. Y entonces les apena, porque para estas personas ya sabían cómo vivir, ya tenían una forma de cómo funciona el mundo, entonces ellos viven este proceso sentimental como una derrota. Es como, ¿por qué siento? Es que la pinche gente que siente y ahora yo estoy sintiendo, no manches. O sea, eran los locos los que iban al psicólogo y ahora hasta yo tengo problemas. En vez de evolucionar me estoy haciendo un primate. Y esa es la sensación que ellos tienen. Ellos lo viven como una derrota, como un paso para atrás. Por eso hay como esta sensación de vergüenza. Entonces rompen sus constructos. Es el miedo a lo desconocido, el miedo a sentir. Porque rompe todo su mundo. Como mi novia me dijo en su momento, es que mis castillos se están desmoronando. Y es bien difícil enfrentar eso. Por eso para que un uno salga de un uno, hay que destruirle su castillo completito. Si no, nunca lo va a abandonar. Voltear su vida como un calcetín. Completamente. Por acá. Pero entonces eso tendría que pasar porque el que los constructos se desvanezcan duele y es muy fuerte de enfrentar o afrontar en todas las etapas. No. Entre más cerca del 1 estés, más doloroso es. Entre más cerca del 7 estés, pasa del dolor a placer. Me doy cuenta. A una aventura, a un ¡wow! No tengo que ser así siempre. ¡Qué padre! He creído esto del mundo, pero hay más del mundo. El 7 siempre se vive maravillado de todo lo que no conoce. Y sabe, por ejemplo, Sócrates, lo único que sé es que no sé nada. Nos habla de un 7. Nos habla de alguien que sabe que lo que él conoce es pequeñito y que está abierto a la infinidad de posibilidades de la existencia. Al 7 no le preocupa romper sus constructos, dice, wow, hay más en el mundo, vamos a ver qué más hay. Entonces, entre más estés hacia la inmadurez, hacia la etapa 1, más doloroso y más vergüenza causa los constructos. Entre más tiendas hacia la etapa 7, más fácil y más fluido es. Claro que hay un dolor, pero el dolor ya no se vive en negativo en el 7. Se vive como algo natural en la vida. Y es como ponerle sabor a la vida cada momento que encuentras una situación que te causa darte cuenta de lo que te está pasando. Esos son los comentarios de un 6-7, correctamente. Es el sabor de la vida. Para un 1 son las desgracias de la vida. Para el 1, el 2, el 3 y el 4 son desgracias. Para el 7 es lo que le da sabor a la vida. Por acá. Chuy dice, ¿recuerda la teoría del self o la ventana de Johari? Dice que cambiar esto incluso duele. ¿Los constructos son parte de mi self? ¿Cambiar los constructos duele? El self tiene diferentes significados dependiendo del marco teórico. En el marco teórico gestáltico, el concepto de self es bien complicado. Me imagino que con self te refieres a la personalidad que tienes. En la etapa número 1, entre más estés en la etapa 1, más identificado estás con sus constructos. Crees que tú eres tus creencias. Si alguien habla de Dios, lo defiendes como si Dios requiriera ser defendido. Si alguien habla del Pumas o del América o del Cruz Azul o de las Chivas, dices, ¿por qué te metes con los Chivas? Es el mejor equipo. Porque tú crees que eres tus pensamientos, crees que eres tus creencias. Entre más te identificas con eso, más duele. Por acá. Dice Chuy que si los constructos son parte de mi self. Sí, pero el 1, su self es rígido y no evoluciona. Y entonces cada movimiento le duele demasiado, porque es muy rígido. El 7 se la pasa transformándose, ya no le pesa porque tiene demasiado movimiento. Entonces ya no le duele porque ya está habituado al movimiento. Ambos, sus constructos forman parte de su self. Pero el 7
ya no está identificado con sus constructos. Y entonces sabe que hoy puede creer esto y mañana puede creer otra cosa. Entonces dice, sí, hoy yo creo esto. Si se destruye, pues ya se destruyó, yo voy a seguir bien. Voy a ir hablando de eso todavía un poco más adelante. Sí. Si yo pudiese poner esto en el cuerpo físico, sería algo así como el 1 en su cuerpo, sus movimientos son muy rígidos y de acuerdo a las etapas, el 7 ya es como muy... Hay correlación, pero no siempre es, porque eso se correlaciona también con los defensas corporales o las estructuras corporales, que tienen que ver con las heridas o las máscaras que presentamos corporalmente. En lo que sí se ve muy claramente es en la gesticulación. Los 1 y los 2, su gesticulación siempre es como muy monótona. Los 7 se les ve todos sus movimientos y se ven fluidos. Entonces sí hay correlación, pero no se basen solo en eso, porque no es tal cual. Por acá. Pregunta elemental, ¿qué es un self? El self, dependiendo de diferentes marcos teóricos, la forma más fácil de definirlo es lo que crees acerca de ti mismo, lo que crees que eres, ese es tu self. Podríamos llamarle de forma burda el ego. Tu etiqueta. No nada más, porque la etiqueta es cómo te etiquetas. El self es todo lo que crees de ti, cómo eres, cómo sientes, cómo es el mundo. Si eres bueno, si eres malo, si eres... Ándale, atento, es todo si lo eres... que equivale el ego y tu forma de percibir y relacionarte con el mundo. Por eso digo que el self es muy complicado. Dice Isi, ¿empieza a uno liberarse en la etapa 7? ¿A qué le llamas liberarse, Isi? Bueno, otra pregunta de Isi, comentario. Yo en algún momento le comenté que cambié varios constructos o creencias que me inculcaron de niña. Y fue la bomba nuclear con mis papás, pero ahora lo entienden y respetan. Felicidades. Si eres capaz de, por ejemplo, en el comentario que nos cuenta Sisi, si pudiste atravesar eso, mínimo estás en un 5, mínimo. Entonces voy a seguir para que puedan, porque ya sus dudas van de los siguientes números. Entonces, de la etapa 3, sí hay sentimientos, pero los sentimientos son expresados con vergüenza. Si se les sale algún sentimiento, hay vergüenza. Y ya saben que sus constructos no son hechos del mundo. En la etapa 1 y 2, los constructos son realidades y así es el mundo. Pasamos a la etapa número 4. Y aquí empieza lo bueno. Esperen, me faltó una cosa del 3. Los 3 tienen otras 2 características importantes. Empiezan a notar incongruencias. ¿Qué significa que empiezan a notar incongruencias? Significa, hay personas que llegan y dicen, es que me muero de ganas de estudiar, pero pues es que no me concentro. Y para ellos no es una incongruencia, ellos creen que realmente quieren estudiar, pero no se dan cuenta que algo en ellos no quiere eso. En el 3, esto ya lo empiezan a identificar, ya empiezan a notar que no siempre tienen, que a veces tienen como incongruencias. El 3 ya empieza a notar que hay como que algo que no está bien acomodado. El 1 se siente perfecto, casi igual que el 2. El 3 ya sabe que hay como detalles a acomodar. El 3 está experimentando la sensación de vergüenza. Y entonces puede empezar a sentir que él toma decisiones. ¿A qué me refiero con eso? Elecciones emocionales. El 3 ya no toma decisiones por lo que piensa. Si dice, es que, pues cuando era pequeño, pues así como todos, pues uno pues elige lo que quiere estudiar, ¿no? Y pues yo creí que yo quería medicina. Pero pues siempre he sido torpe para tomar decisiones. Ese es más o menos un 3. Ya medio se da cuenta que toma decisiones desde una parte emocional, pero considera ineficaces sus decisiones emocionales. Por eso es que también las vive con vergüenza. Ahora sí, paso al 4. Etapa número 4. ¿Qué pasó?
O sea que el 3 siempre se avergüenza de lo que siente. Sí, Siempre. sí. Y si es una emoción, por ejemplo, de yo amo a tal persona. También le da vergüenza. Ok. ¿Han visto esas personas que dicen, es que, pues sí la quiero? O su amor es objetal. Es como, sí, yo lo quiero, pero no hay una flexibilidad en el amor. Les cuesta mucho trabajo eso. Sus matrimonios y todo eso son funcionales, no afectivos. Dice Isi que si en la etapa 7 ya uno es libre de todo constructo. En la etapa 7 te das cuenta de los constructos que vas teniendo y se vuelve un disfrute estarnos transformando constantemente. En ninguna etapa se libre de todo constructo porque siempre tenemos una idea de cómo es el mundo. Entonces los constructos son las ideas que tenemos del mundo. Pero en la etapa 7 ya no importa, porque al día siguiente pueden cambiar. ¿Contesto tu pregunta, Isi? 4. Empiezo con el 4. El 4 ya empieza a cuestionar sus constructos. El 4 ya puede decir, pues es que yo sé que los hombres no lloran, pero eso no siempre es cierto. Yo puedo seguir siendo hombre y, bueno, no hablan nunca en primera persona. Error. Pero ya dicen, pues es que no todos los que lloran, pues no dejan de ser hombres. Yo creo que, pues uno podría llorar sin dejar de ser hombre. Si le preguntas si tú has llorado, no, o sea, yo no. Pero es posible que no todos los que lloran sean, pues medio... No, también pues pueden... Yo conozco por ahí, tengo un compadre que es bien macho y de vez en cuando le salen lágrimas. Entonces, ya el 4 ya los cuestiona. No solo identifica que no son hechos del mundo, ya tiene la capacidad para identificar que los puede cuestionar. Aún le cuesta demasiado trabajo romperlos. El 4 no los puede romper todavía, pero sí los empieza a cuestionar. Es decir, ¿en serio así tiene que funcionar? ¿En serio así es? Esa es de las principales características en el 4. Otra característica importante. Ya un 3 habla de sentimientos, pero no lo vas a ver expresar un sentimiento, solo habla de ellos. El 4 se le pueden escapar expresiones emocionales. El 4 puede estar hablándote, te dice, es que pues sí, cuando uno se siente triste y se le empiezan a escapar las lágrimas, inmediatamente hace esa bolita y te dice, perdóname, no, perdón. Sí, bueno, te decía que mejor cambiemos de tema, ¿no? El 4, sus emociones ya llegan al cuerpo. El 3 las medio reconoce, pero no le llegan al cuerpo nunca. En la persona número 4, sus emociones ya le llegan al cuerpo, pero no hay cosa más vergonzosa que eso. No saben dónde meterse. O sea, pareciera que las emociones como los atropellan. Entonces ya las empiezan a sentir, pero es muy rígido. A lo mucho se le empañan los ojos y dice, perdón, una basurita. Y entonces todavía tienen sus emociones bien controladas. Pueden empezar ya a vivir las experiencias sin los lentes del pasado. Ya tienen de hecho, una de las características en la etapa 4 es que es la etapa donde inicia el mundo interno. En la etapa 4, ¿qué es el mundo interno? Es darse cuenta de, es que me pasa esto y yo estoy sintiendo esto y cuando estoy con fulanita me pasa tal cosa. Y sí, el mundo interno requiere necesariamente de sentimientos. Alguien en etapa 4 empieza a nacer su mundo interno. Empiezan a darse cuenta de que les pasan cosas diferentes con diferentes personas y pueden nombrarlo en sentimientos. No se lo van a decir a nadie, o a su defecto con algún mejor amigo o con pareja, pero ya dentro como que ya lo van notando. Por acá. Estas etapas se van desarrollando o va uno subiendo o escalando a lo largo de la vida de la gente. Es el ideal. O sea, una persona puede estar en el 1 y si trabaja y tiene proceso y todo, llegar al 7. Una persona puede estar en el 3 y si trabaja y tiene proceso, llegar al 7, sí. Okay. Una persona puede estar en el 1
Le vas a decir, trabaja. ¿En qué? ¿Qué es eso? Si yo estoy bien, estoy perfecto. Exacto. Un 1 no lo puedes mandar a trabajar, es absurdo. Entonces, o sea, el hecho de que tengamos cierta etapa depende de la educación, de cómo percibimos de niños el mundo. Depende de la educación y de la madurez que tenga el alma que encarna. Okay. Si nace un alma medio inmadura, pero con un espacio que escuche constantemente de emociones y de gente que desafíe constructos, le es mucho más fácil entrar en una etapa 3. O si naces y tienes unos padres etapa 1, pero tú eres un alma muy madura, no sé cómo le vas a hacer, pero tú te sientes triste, y tú te sientes abandonado, y tú sientes un vacío. Entonces, sí es un proceso. Puede ser de vida, puede ser de vidas. Por eso me es tan valioso esto, para que sepan por dónde están y hacia dónde es el camino. Hay mucha gente, hay muchos 4 y 5 que se frustran porque su pareja es 2. Y dicen, es que ¿por qué no ve que estoy creciendo? Porque no puede ver, es 1 y es 2. No sabe qué es el crecimiento, no sabe qué son los sentimientos, al contrario te ve como defectuoso. Si hay un 2 casado con un 4, el 4 dice, puta, es que necesito ir al terapeuta, porque pues se me escapan broncas que tengo aquí. Y el 2 dice, puta, mi pareja pues se le botó la canica y pues va a que la arreglen. ¿Dudas con eso? En el 1, entonces la única manera de salir del 1 es con golpes de la vida. El cáncer, el jubilación, el que se te muera la madre, el que choques y te lastimes y te veas en... Tengo la esperanza, no lo he podido vivir, pero tengo la esperanza de que si un 1 se rodea, por llamarlo así, de puros 7, empieza a surgir. Pero hasta ahora nunca lo he visto. He visto a unos rodeados de 5, 6 y 7, dice, pinche gente rara. Y se va. Los locos. Sí, aquí es gentes raras. Voy a donde pueda, donde me entiendan, donde veamos el partido de los Pumas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Siguiente. A ver, ¿en qué nivel ya eres consciente y sobre todo puedes ya surgir hacia mayores niveles? A partir del 3. A partir del 3 es donde, como el 3 ya es capaz de darse cuenta que sí siente, sí. Y el 3, aunque le dé un montón de vergüenza y aunque le sea dificilísimo, el 3 ya se da cuenta que algo pasa. Lo vive con una vergüenza impresionante, pero ya sabe que algo está pasando. El 3 ya puede empezar a pedir ayuda. Le cuesta trabajo, pero y lo vive como una derrota. El 3 va a decir, tengo que ir a pedir ayuda para que me arreglen. Ya, llevo tantos años siendo perfecto y ahorita me descompuse. Pero bueno, pues nadie se va a enterar que voy al psicólogo. ¿Sí era esa tu pregunta? Sí. Entonces, el 2 y el 1, olvídate, ellos están bien. ¿Alguna otra pregunta? El 4 empieza ya a buscar exactitud y referencias de su mundo interno. Empieza a preguntar, ¿es enojo o es tristeza? Le sigue costando mucho trabajo hablar de sí mismo, pero ya te dice, pues sí, es que cuando uno está triste, ¿cómo sabe si es tristeza o si es como alegría? Porque hay veces donde pues cuando alguien se pone triste, cuando alguien está bien feliz le salen lágrimas. Entonces ya empieza a buscar cómo significar su experiencia. Empieza a preguntarse si sintió miedo, si sintió alegría, si sintió afecto. Porque, y justo por esas preguntas empieza apenas el mundo interno. Esto en la etapa 4 es cuando empieza el mundo interno. Las personas que están en la etapa 4 ya empiezan a ver la posibilidad de relacionarse de forma íntima. Como mencioné, los del 4 hacia abajo, o sea 3, 2 y 1, pueden estar casados, pero no hablan de sus sentimientos porque ni siquiera los conocen. Relaciones funcionales, tienen buenos contratos de negocio, buenos intercambios comerciales, no relaciones amorosas.
no intercambio emocional, no profundidad. El 4 sí empieza a buscar intimidad, pero lo ve extraordinariamente riesgoso. Muchas veces es un riesgo que no vale la pena correr, pero entre más empieza a crecer, empieza a notar que, pues bueno, hay que arriesgarse, pero poquito. Por acá. Un ejemplo del 1 y el de las relaciones del 1 y el 2 es como esta frase o no sé, comentario que a veces circula en Facebook de la mejor forma o matrimonio funcione es que la mujer diga haz esto y el hombre diga sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor. Claro, esas son todas las formas de relación del 1 y del 2. El 3 empieza a cuestionarse si será buena esa relación. Para el 1 y el 2 no se cuestiona, es obvio. El 3 dice, pues sí, es lo que más funciona, pero pues quizá en una de esas hay personas por ahí extrañas que vivan de otra forma. No se lo pregunta para él. Ojo, el que se lo empieza a preguntar para él es el 4, y con trabajos todavía. Y el 4, nada más acabo esta idea, y el 4 empieza a tomar una responsabilidad de su experiencia. El 4 empieza a cuestionarse de, es que no todas las mujeres son infieles, es posible que yo esté haciendo algo para elegir a las personas infieles. No, obviamente no lo dicen, porque mi vocabulario es un vocabulario de 7, no lo dicen así, pero lo que sí mencionan, lo mencionan en tercera persona, lo campechanean, dicen, pues es que en una de esas, por ahí oí un video donde un güey dice que pues no todas las personas tienen que encontrarse así, sino que si vamos a proceso, pues quizá, y pues las relaciones puedan mejorar, entonces ya ven más posibilidades. Y saben que empiezan a tener la idea de que las cosas que pasan no son por castigo de Dios, no es por el azar. Ya empiezan a notar que tiene que ver con lo que está pasando también adentro. No saben cómo se relacionan, pero ya lo empiezan a notar. Ahora sí. Dice Easy, si usted me dice que soy un 5, ¿cómo trabajo con un 1? Acéptalo. Y si eres un 5 no puedes trabajar con el 1. La pregunta para ti que eres un 5 es, ¿por qué te es atractivo un 1? Si te es atractivo un 1, tengo mis sospechas de que sea 5. Pero por ejemplo, si esa relación, digo no específica, pero la duda me surge, si esa relación es con tus padres y uno es 5 y el otro 1 o acéptalos como viceversa, son. Es imposible mover un 1. No depende de ti. Porque él ya sabe cómo es la vida y el raro eres tú. A lo mucho podrás que acepten que eres diferente a ellos. Es lo más que le puedes sacar a un 1. Si eres un 5 y te relacionas con un 1, lo más sabio que puedes hacer es elaborar tu duelo, hacer tu profunda decepción y aceptar al 1 que es como es. No intentes mover al 1, vas a acabarte la vida y no lo vas a mover. Es un 1. Dice Isi que sí, que es con un familiar. Sí, se va a llenar de sufrimiento y va a llegar en un círculo donde no va a poder encontrar nada de respuesta. Completamente. Entonces, pasamos al 5. A mí los 5 me dan mucha ternura, son personas bien bonitas. ¿Cómo son los 5? Los 5 ya empiezan a hablar de emociones y ya se les empieza a hablar en la cara. Ya te dicen siento tristeza y se les ve en la cara. Ya no sienten vergüenza, pero sí sienten desconfianza y sienten temor. Ya es como empiezan a verse gesticulaciones en ellos y es como, pero es que sí siento tristeza. Se les sale una lágrima y voltean a ver si no hicieron mal. Dicen, bueno, creo que aquí sí puedo. Entonces ya se permiten sentir, pero aún hay mucha desconfianza en sus sentimientos. No en sus sentimientos, en la expresión emocional. El 3 habla de que hay sentimientos, pero jamás los va a gesticular. El 4 se le escapan. El 5 ya puede empezar a verse congruencia entre su cuerpo y su movimiento.
y sus sentimientos, pero los vive con mucha desconfianza. Si quieres que un 5 te hable de lo que siente, en privado, que sea su amigo, que confíe en ti, y entonces ya te puede decir, te puede mostrar lágrimas y te puede decir, pues sí, es que pues cuando uno se siente triste, rara vez ya empiezan a hablar en primera persona, pero es muy raro. Y por lo regular te hablan en primera persona hacia el pasado. Pues es que sí, me sentí triste. Pero pues cuando uno se siente triste, pues es normal que lloren, pero no me estás jugando, ¿verdad? No me juzgues, por favor, porque me es delicado lo que te estoy contando. Eso es más o menos un 5. Pero ya hay congruencia entre su cuerpo y su emoción. Y su expresión emocional la viven con sorpresa, con mucha desconfianza, pero ya hay, ¿sí? Dice Chuy que... dice, o sea, como trabajar en terapia con los unos. Un uno no va a terapia. Si va a terapia, lo mandan para hacer la tarea y es como, listo vieja, aquí está, ya fui a terapia, ¿ya me quieres de regreso o no? ¿Me dejas regresar? Con un uno no se puede trabajar. De hecho, si la persona está en un 1, es imposible trabajar con ellos. Si está en un 7, lleva su terapia solo. Porque ya tienen su mundo interno bien construido. Entre más la persona esté hacia el 1, su proceso va a ser más lento. Y el terapeuta y la persona va a tener una sensación de ineficacia terapéutica. Entre más esté en el 7, ejemplos. Yo no tengo 2. Pero los 3 que llego a tener, sus procesos son muy lentos. Un 7 en terapia dio 10,000 vueltas, creció, se dio cuenta de 10,000 cosas, y el 2 o el 3 apenas dice, es que sí, siento tristeza. El proceso es mucho más lento, porque recuerden, el 1 es alguien estático, el 7 es alguien en movimiento. ¿Sí? ¿Cómo correlaciono el 7 con la soberbia? O sea, si dices, el 7 ya se terapea solo, pero eso también, o sea, va aumentando entonces su soberbia o su ego. ¿Y por qué el poder tener un proceso sería soberbia o ego? No, me refiero a que... me refiero a que un 7... Si esa persona ya se siente bien con su proceso y todo, puede caer en una soberbia. Podría ser. Los 7 reconocen que requieren apoyo, pero ellos saben como el 7 tiene un mundo interno súper enriquecido, saben que requieren apoyo, pero ellos saben por dónde va su movimiento. Entonces les gusta enriquecer, les gusta tomar, les gusta aprender. Pero tu duda creo que no es teórica, entonces después me la haces. ¿Sí? Jay dice, ay, no sé qué soy, porque yo sí puedo decir qué siento sin importar quién sea, y si no comprendo lo que siento, busco apoyo. Yo creo que por ahí... espérame a que acabe el 6 y el 7 y me cuentas si estás en el 6. ¿Sí? Chuy dice, o sea que no hay nada que hacer por los unos. No, llorarles, aceptarlos como son. Y dice Easy que gracias a Dios está enamorado de un 7. Entonces, de los 5. Los 5 ya empiezan a formar, ya empiezan a enriquecer su mundo interno. El 4 lo empieza a crear. El 5 ya sabe quién le enoja, quién le pone triste, con quién tiene pendientes, con quién tiene broncas. El 5 ya sabe cuando está triste, enojado, alegre, feliz. Ya tiene noción de su mundo interno. Ya sabe qué le va pasando. El 5 ya sabe eso. Cuando el 5 nota contradicciones en su vida, dice, estoy siendo incongruente, y ya lo puede desafiar. Porque ya tiene un mundo interno. Aún le cuesta mucho trabajo transmitirlo, pero ya tiene mundo interno. Y ya sabe que su experiencia depende de él, no de los demás.
Y paso al 6. ¿Cómo son las personas número 6? Las personas 6 están y empiezan a llorar y dicen cómo van estando con lo que voy. El 6 se da permiso de sentir lo que va sintiendo. Ya el 6 habla en primera persona. Un 6 nunca lo vas a ver. Es que cuando tú te sientes triste, eso ya no existe en un 6. El 6 es me siento triste, me siento alegre, y ya lo puede hablar en primera persona. A veces le cuesta un poco de trabajo algunas emociones, pero ya hay una fluidez en su experiencia. El 6 tiene ya su mundo interno con cierta riqueza y empieza a ver que todo está conectado en su mundo interno, y empieza a ver que hay un proceso. Empieza a ver que necesita aprender a expresar, que necesita aprender a confiar, que la confianza con su mamá también se relaciona con la confianza con su pareja, pero también con la confianza que tiene en el trabajo. Ese es el 6. El 6 ya empieza a tener enriquecido su mundo interno y ya sabe que empieza. El 6, su mundo interno ya tomó tanta nutrición que puede empezar a unir las piezas, los cabos sueltos, y lo ve como un proceso. Aún le duelen los constructos, aún le duele desafiarse, aún hay como cierta desconfianza en toda esa parte, pero lo supera y los enfrenta. El 6 ya no se queda estático, dice, me duele, pero ya se agarra y ya le va entrando. El 5, como todavía no sabe que tiene que ver una cosa con la otra, para un 5 romper un constructo es como si lo desgarraran. Al 6 le duele, pero ya se puede sobreponer. Ya lo sabe ir enfrentando. Como empezar a tejer sus relaciones consigo mismo y con los demás. ¿A qué te refieres? Sí, o sea, si yo estoy aquí y mi relación con mi hijo tiene que ver con mi relación con mi esposo, tiene que ver con mi relación con mi madre. En esta situación que me está afectando en este momento a mí. O sea, tengo miedo de enfrentar mi maldad. Entonces, esa maldad la reflejo con mi hijo, pero también he visto que la reflejo con mi padre. Exacto, ese es un 6. Porque ya su mundo interno está tan nutrido que sabe que lo que va viviendo depende de él. Ya sabe que la culpa no es de los demás. Ya sabe que tiene que ver con él. Que él o proyecta su maldad o no sabe responsabilizarse o siempre elige a las mismas personas. Entonces su mundo interno tiene la nutrición necesaria para armar conexiones y ya se pueden empezar a vivir como un proceso. Aún hay dolor y el dolor aún es como difícil de ir enfrentando, pero hay mayor fluidez. El 6 ya necesita de espacios de expresión. El 6 ya necesita de espacios donde donde haya riqueza emocional. El 6 ya no le gusta estar en espacios donde saben hacer cadeísmos. El 5 y el 4 todavía se sienten cómodos ahí. Se cansan a la larga. Pero ya no sé si el 5 y el 4 todavía se pueden sentir cómodos en conversaciones acercadeístas. El 6 ya prefiere que la gente hable de sí mismo, ya prefiere conversaciones personales, ya prefiere cosas, como el 6 ya tiene claro cómo es su mundo interno, y de alguna forma le es importante ir nutriéndolo. Conversaciones acercadeístas es como por el fútbol, o por la política, la religión, todo menos hablar de mí. Completamente, es eso. Por acá. Dice Chuy, ¿cree que yo sea un 6? Yo creo que sí. Bueno, no. Creo que medio soy un 5 aún. No, te estás más en el 6, Chuy. Sí. Sí, te veo más en el 6. Dice Jay, creo que sí sería un 6, porque me doy cuenta de por qué soy y por qué siento y puedo buscar en mí la verdadera razón de por qué lo siento y aún me duela, esa realidad la acepto. ¿Y cómo puedo mejorar en mi proceso? Todo lo que acabas de decir es completito de un 6. Sí, Jamie, eres un 6. Un 5 diría, pero es que me duele tanto y yo no lo quiero aceptar, porque entonces hablas, me duele, o sea, hay lenguaje emocional, pero lo acepto. O sea, sabes que es parte de un proceso. Entonces sí eres un 6. El 6, ¿cómo le hace para crecer al 7? Y es mucho más fácil.
Entre más avanzado estés, es mucho más fácil ir creciendo, porque hay mayor movimiento. Además hay un sabor, un gusto por empezarlo a saborear, ¿no? Esa ya es la característica del 7. Cuando todos estos, porque al 6 ya está nutriendo eso, pero aún eso de enfrentar el dolor todavía es difícil. En el 7 es cuando empieza el placer por hacerlo. Como que te empiezas a ver, y te empiezas a decir dulce, salado, o amargo, o tieso, o duro, pero exacto, lo sabe. Se experimenta el dolor, no se niega el dolor, pero el dolor se vive como el sabor de la vida. Es como las personas que están entrenando algún deporte y se raspan y dicen, es parte del deporte, no te preocupes, sigamos. Si se lastimó, se pone la venda, va al hospital o a donde necesite ir, pero no se martiriza porque se lastimó, porque sabe que es parte del proceso. Cuando empieza ese placer y ese gusto, y prácticamente la característica principal del 7 es que ya ve su mundo con respecto a un proceso constante de desarrollo personal. El 7 todo el tiempo se ve en transformación. Podríamos decir que la característica principal del 7 es que lo más importante de su vida es su evolución. Cuando eso se asienta, puedes decir, llegaste a 7. Y entonces sí te van a doler un montón de cosas, pero ya estoy viviendo esto y estoy pasando esto, y entonces con mi pareja estoy viviendo esto y estoy aprendiendo a amar y estoy aprendiendo a sentir aquí. Ahí ya es un 7. El 6 sabe que tiene mundo interno, sabe que está creciendo, sabe que está evolucionando, pero se da sus vacaciones, ay, pues a veces cansa hablar de todo eso. Ese es un 6. Ya para el 7, ¿cómo le va a cansar si eso es lo emocionante de la vida? Por acá. Nia Olicón dice, duelen los constructos, pero sé que es necesario un cambio, porque ya no es funcional ni coincide ese pensamiento anterior con lo que estoy viviendo y sintiendo. ¿Es así el 6? Estoy viendo en qué etapa estoy. Ese es el 5. Ese es un 5. ¿Cómo sé que es un 5? Por ejemplo, en lo que dijo Jamie, hay un 6. Si se fijan, en la forma en la que tú, Jamie, estructuraste lo que dijiste, hay más lenguaje emocional, hay mayor vivencia de experiencia, y hay un, es que me duele y me pasa y esto. En el 5 se nota la contradicción, y ya hay una capacidad de desafiar el constructo. Es, por ejemplo, en lo que me dice Jess. Notas que tu constructo no corresponde a tu experiencia y entonces te sientes con la capacidad de desafiarlo. Entonces, ese es un 5. Pero si sale la emoción con todo, sabes que es difícil, lo vas aguantando, pero es fuerte. Todavía se experimenta el ir soltando los constructos como si un proceso bien desgarrador de alguna forma. Pero ya sabes que no es ley y ya sientes la fuerza de desafiarlo. El 4 lo cuestiona, pero no siente la fuerza de desafiarlo. El 5 sí. El 5 dice, lo tengo que romper. Me duele, pero ahí voy. Exacto. Podríamos decir que el 5 se transforma en 6 después de haberse deshecho y reconstruido unas 10 veces. Y entonces ya empieza a entrar con cierta confianza y cierta fluidez. Y pues esas son las características del 1 al 7. Entonces el 7... no, ya se acaba el 6. El 7. El 7 ve la vida ya como un proceso continuo. Él ya no le importa las referencias del pasado. El presente, llega el presente, lo contrasta con el pasado y dice, ya no me sirve el pasado, nueva experiencia. Y entonces el 7 va jugando con constructos como si fueran bloques de Lego. Para el 1 los constructos son vigas de acero fundadas en el suelo, inamovibles, llevan ahí cientos de años. Para el 7, un constructo ya no me sirve, vamos a agarrar otra pieza, porque ya tiene demasiado movimiento, demasiada fluidez. Creo que más o menos ejemplifico todo esto. ¿Dudas en chats? ¿Dudas? Por acá. Quisiera hacerte una pregunta. Viene por ahí. ¿Alguna persona que tenga conocimiento y pueda hablar así tan rápido y frescamente
lo estás haciendo, ¿obligadamente es un 7? No, buena pregunta. Se ve la característica en el 7, no es la facilidad de expresión, porque hay unos que son excelentes locutores y excelentes presentadores. Se ve la fluidez de su experiencia y de su mundo interno. Yo con la fluidez que estoy hablando de esto, les puedo hablar de mis tristezas, de mis alegrías, de lo que estoy descubriendo en mí, y entonces cómo estoy desafiando ciertas cosas que tienen que ver con mi pasado y puedo ir construyendo. Entonces se ve en la fluidez de la experiencia interna y en la congruencia de mis sentimientos con mi expresión y en la confianza que tengo. El 7, esta es una característica bien importante, vive una confianza casi absoluta o casi plena en su sabiduría organísmica. Si el 7 está triste y no lo sabe, dice, estoy triste, pero por algo estoy triste. El 5 dice, estoy triste, chinguen, es que, ¿por qué estoy triste? No, es que posiblemente me equivoqué con algo. El 6 dice, estoy triste, ¿por qué será? ¿Dónde lo acomodo? ¿Dónde lo acomodo? ¿Qué hago con él? Pero no confían todavía en la tristeza. El 7 ya tiene una sabiduría y una confianza organísmica. Ya sabe que si siente algo, algo está pasando. El 1 no sabe qué sentir. Por acá. Dice Nia, ¿el 7 es más resiliente? Absolutamente. El 1 es nada resiliente. El 2, poquitito más. El 3, más resiliente. El 4, ya empieza a ejercer la resiliencia. El 5 es resiliente. El 6 es bien resiliente. El 7 se la vive siendo resiliente. La resiliencia para el 7 es su forma de vida, porque se la vive transformándose todo el tiempo. Ahora, las tomo del mismo autor. 10 características en las cuales podemos ver o interconectar las 7 etapas que acabamos de ver. Primero con los debería. Todos ubican qué son los debería. Debería de ser buena persona, debería de ser buen hijo, debo de ser buen padre. Para el 1 los deberías son realidades absolutas. Para el 1 el debería es la guía para construir su vida. Al 7 le valen madre los deberías, entonces los voy a ir poniendo. El 2 le hace caso a los deberías. El 3 le empiezan a costar trabajo los deberías. Al 3 le empieza a pesar y empieza a sentir incomodidad con algunos deberías. El 4 no nada más siente la incomodidad, empieza a desafiarlo y dice, es que ¿por qué tengo que trabajar todo el tiempo así? No estoy de acuerdo. Es que ¿por qué tengo que ser así? ¿Por qué tengo que ser un padre como se les da la gana? No. El 4 ya lo empieza a desafiar, pero no lo puede romper. El 5 ya lo desafía. El 6 lo transforma. El 7, deberías de esto. Ay, gracias, que estés bien. El 7 ya no vive por deberías. Ya el 7 es dueño de su experiencia. Otra, expectativas. Para el 1, las expectativas le son importantes. Al 1, 2 y 3 le es importante satisfacer las expectativas de las personas que ama. Para un 1, 2 y 3, amar es muy similar a satisfacer expectativas. Si esperas que sea amoroso, déjate amo, porque es la forma en la que tienen de demostrar su amor. Conforme va avanzando, igual eso se va flexibilizando hasta llegar a un 7 donde es, cuéntame, ¿para qué tienes esas expectativas de mí? No, pues es que quiero que una pareja sea muy caballerosa. Pues fíjate, podría llegar a hacerlo, pero a mí no me gusta por esto, esto y esto. Entonces, al 7 lo estructura, lo desafía, lo revisa, pero no se deja que le pongan expectativas ya. Y ahí todo el matiz. El 1, 2 y 3 les es bien importante la aprobación social. Todavía el 4 y el 5 cada vez empieza a ser menos importante. Por ponerlo así, el 5 le aplica perfectamente la frase de me traicioné a mí mismo toda la vida para complacer a los demás, ahora traiciono a los demás para estar bien conmigo mismo. Esa frase de excelencia de un 5.
Si esa frase te hace sentido, es que estás en la etapa 5. Como la esposa que dice, o la novia que dice, pues ahora que se friegue, va mi turno, ¿no? Por ejemplo. Ándale, esa ya es la forma de un 5, porque si se fijan ya están desafiando, ya sienten la fuerza para desafiar. El 4 nada más lo cuestiona, el 5 ya siente fuerza. El 6 ha logrado ya unos 10 desafíos, con éxito. Entonces, siguiente, se autoorientan. El 1 es completamente incapaz de autoorientarse. El 1, sus orientaciones son los constructos sociales. La idea de éxito va a ser su zanahoria al frente. No tienen autoorientación. Conforme más van avanzando, el 3 empieza a decir, pues es que como que siento que no va por ahí. No lo expresa, pero lo siente. El 4 empieza a hacerse un poco caso, pero desconfía demasiado de sí mismo. El 5 empieza a ver qué pasa si me hago caso, qué pasa si confío en mí. El 6 ya tiene cierta autoorientación y dice, es que yo siento que va por ahí, es que me necesito hacer caso. El 7, su única orientación es sí mismo. Es su propio proceso evolutivo. El bienestar, el amor a sí mismo y al entorno. El siguiente, ser proceso. El 1 no tiene idea de qué es ser un proceso humano. El 7, su vida es el proceso personal. Entonces, como el 1 es fijo, no tiene noción del proceso, no se ven como un proceso, se ven fijos, se ven estáticos. Un 1 te va a decir, es que desde que nací soy así. Yo siempre he sido quien soy, además te lo dicen con orgullo. Así son los 1. Los 7 te van a decir con orgullo, soy diferente a ayer porque fíjate que me transformé en esto. Porque el 7 ve el mundo como un proceso. Se abren a la experiencia. El 1 no se abre a vivir experiencias nuevas de forma interna. El 7 está abierto a toda la inmensidad de la existencia. Por lo mismo, los 1 son muy rígidos con la gente que aceptan y con los que no aceptan. Gays, jotos, yo nunca voy a... Que no me salga un hijo marica porque me suicido. Los 1 son muy intolerantes con el entorno. Son muy... discriminan. No aceptan a los demás. A los 1 les cuesta demasiado trabajo aceptar. Conforme vas pasando, llegas a una aceptación completa de los demás. Y la última que voy a mencionar, miran la complejidad de sí mismo. Para el 1 no hay complejidad en ser quien es. El 1 es lo que es y ya. Pero, ¿y quién eres? Pues este soy. Cualquiera puede ver quién soy. Soy este. Para el 1 es simple lo que es. No tiene complicación. Conforme va avanzando en su proceso, el 7 dice, es que conoces un cachito de mí, pero mañana vas a conocer otro pedacito y al día siguiente otro pedacito. Recuerdo una vez que justamente estaba con mi pareja y me dice, oye, ¿eres vengativo? Y le dije, sí. Y como a los 5 meses me dice, oye, hace tiempo me dijiste que eras vengativo, pero nunca te he visto vengarte. Ah, porque podría llegar a ser vengativo, no tengo problemas con vengarme. Pero por lo regular no me es inteligente vengarme porque no me hace bien. Pero si se me da la gana, ¿por qué no? Justamente porque el 7 se vive con una gran complejidad dentro de sí mismo. Porque el mundo interno que tienen es enorme. El 1 se ve de forma simple. Obviamente todos sus matices en el intermedio. El 2 sigue siendo simple. El 3 empieza a conflictuarse porque se da cuenta que no es simple y lo vive con culpa. El 4 se empieza a resignar de que tiene que pasar algo allá adentro. Se empieza a resignar de que sí siente. Y entonces empieza a ver que pues sí, es que la neta sí es complicado ser yo. El 5 está en el mero clímax de decir qué difícil es ser yo. El 6 ya lo acomodó. Ya no lo vive nada más con resignación, sino dice, bueno, sé que soy complejo, pero pues así es la vida. Y para el 7 ya es como lo que le da sabor a la existencia. Es todo lo que van viviendo, todo lo que van expresando, todo lo que van acomodando. Si el 7 sigue creciendo, todo ese movimiento empieza a entrar en una profunda paz.
y pueden ir viviendo demasiada evolución, pero ya no los saca de su centro. Podríamos decir que ese es el 8. Yo no he llegado ahí. ¿Dudas con esto? Por acá, en internet. Logramos concluir el tema. Es de los lives más largos que hemos tenido. Gracias por estar nuevamente. Y pues para mí fue nuevo esto. Gracias. Y este tema me es bien importante para que puedan identificar dónde están y hacia dónde hay que ir, para que puedan identificar a la gente en su entorno, porque como por ahí van preguntando, si eres un 5 no hay algo más desgastante que querer convencer a un 1 de que eso existe. Entonces, por eso es importante tener esto. También gracias por recordarme. En la zona de Atizapán, Tlalnepantla, por Mundo voy a abrir ya un grupo terapéutico. Después de muchos años es el primer grupo que vuelvo a abrir. Este grupo es bien valioso. La idea de este grupo es podernos experimentar entre un grupo de personas e ir como equipo evolucionando, creciendo. Si estás en un 3, puedes ir y vas a ir viendo en un 4 o 5. La idea de este grupo es ir creciendo juntos. Y al mismo tiempo empezar a experimentarnos entre nosotros. ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué siento? ¿Qué me asusta? ¿Qué me duele? ¿De dónde viene? ¿Por qué tú me das curiosidad? ¿Por qué esto? ¿Por qué contigo me dan ganas de imponerme? ¿Por qué él me da miedo? Y el empezar a revisar todo eso en relación te va a dar demasiadas herramientas para que sepas quién eres y te va a dar un modelaje de cómo poderte relacionar con la gente que amas en tu vida. Por eso ese grupo se me hace valiosísimo. Entonces, mi idea es que solo seamos yo y 7 personas más para terminar como 5 o 6, porque para poder ir profundizando. Aún así vamos viendo cómo se van fluyendo las cosas. Si están interesados, mándenos inbox, por favor. Y pues gracias, nos estamos en contacto. También se me olvidó, sugerencias para el próximo live. ¿Qué temas quieren? ¿Qué temas les gustan? A mí ya se me acabaron. Yo el que quería compartir es este. Como pueden ver, le eché muchas ganas. Sugerencias para próximos live. Entonces voy a esperar un par de minutitos. Mientras vayan escribiendo las sugerencias. Nat, si me haces porfa de irlos viendo. Por acá. Más o menos hay un nivel que tengamos que tener de conciencia, ya sea del 1 al 7, para poder atender hacia al taller que quieres. ¿Del grupo? Del grupo, sí. Formalmente no. A mí en lo personal me gustaría que seamos un grupo de 5, 6 y 7. Pero esa es mi utopía. La verdad es como, eso es mi deseo. Pero yo me abro la experiencia. Si llega un 3 y me dice realmente quiero, te recibo. Te recibo y de hecho va a ser bien valioso para ti porque vas a poder vivir un espacio nutricio para poder crecer. Entonces yo puedo tener las utopías que se me da la gana, pero una cosa es lo que quiero y otra cosa es cómo funciona el mundo. Entonces mi utopía sí es esa, pero si en el grupo resulto yo y puros 3, pues vamos creciendo. Un 2 sería bien difícil que vaya. Un 1, ¿para qué va esas cosas? Entonces 1 y 2 ni siquiera daría curiosidad, a menos de que alguien los lleve. El 3 sí, y mi invitación es tú sé libre. A lo mucho lo que te aconsejaría y lo que pienso aconsejar es, ya que estés en el grupo terapéutico, para poder asimilar lo que va pasando y poderlo llevar a tu mundo interior, me es importante que tomes proceso terapéutico. El ideal es que sea conmigo para que yo pueda apoyarte en ir llevando tu experiencia en el grupo y que yo mismo te pueda apoyar a bajar toda esa experiencia en el proceso personal. Aún así, con que tengas alguien que te esté apoyando a asimilar todas esas vivencias, ese es el ideal. Entonces yo ahí lo voy a ir viendo con el grupo. Entonces, ¿contesto tu pregunta? Correctamente bien. Vientos. ¿Han habido comentarios de live de la próxima temas? Salen. Vamos a revisar los temas que han estado sugiriendo. Los vamos a poner como encuesta. Y dice repito, Jay que algo como de relaciones sanas.
¿Qué son relaciones sanas? Me gusta el tema. ¿Qué es una relación sana? Tomamos ese como tema. Primer posibilidad, relación sanas. Segunda, tercera, cuarta y quinta, vamos a tomar los otros temas. Y voy a incluir, porque ya me gustaría hacer de esos lives, porque la verdad, no sé si hoy, pero al menos con el paso de los años, va a llegar un punto donde se van a acabar los temas, la verdad. Entonces lo que podemos hacer ahí, que de hecho me gustaría, es un live donde puedo empezar con cualquier nimiedad y ya pregúntenme, ¿saben qué? Tuve un tema con mi pareja y me pasó esto, y construimos el tema entre todos. Entonces eso es lo que me gustaría, lo voy a poner. Aún así, si alguien tiene un tema en específico, por favor pónganlo, porque como dije hace rato, yo puedo tener 1000 fantasías del mundo, pero la realidad la vamos construyendo entre todos, ¿va? Pues gracias por estar, nos estamos viendo, excelente semana y buena noche.